Hermanos y amigos, por favor, abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, que va de los versículos 15 al 23. Colosenses capítulo 1. Empezando la lectura en el versículo 15. Hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Pues hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude en la exposición de este texto tan glorioso. Oremos. Señor, en tu misericordia te rogamos que te plazcas en abrir nuestro entendimiento, abrir bien nuestra boca para que tú la llenes con tu palabra. Conocemos y somos conscientes, Señor, de la magnitud y profundidad de este pasaje, pero también tú nos lo has revelado para que los conozcamos. Danos entendimiento, discernimiento, claridad de pensamiento, no solamente para exponer estas verdades tan profundas, sino para que todos podamos comprenderlas, ser transformados por ellas, entender sus implicaciones prácticas y crecer en nuestra admiración por nuestro glorioso Salvador. En Él te lo pedimos. Amén. Amén. Cuando tú escuchas el nombre Jesús o Jesucristo, ¿qué viene a tu mente? Además de verlo como el tema central de la Navidad, ¿qué concepto tienes sobre Jesús? Después de la época navideña, ¿sigue siendo Él relevante o es un asunto de época? ¿Es Cristo importante, tan importante como para que nos detengamos a hacer esta pregunta, si nos detengamos a considerarlo a Él, a estudiar sobre Él? En nuestra serie de estudios en la epístola a los Colosenses, hoy llegamos a un pasaje en el que vamos a aprender mucho sobre Jesús. Solamente habiéndolo leído ahora, versículos 15 al 23, se dan cuenta que el centro, el foco de la atención es Jesús. Como recordarán, en nuestros últimos estudios hemos visto cómo Pablo, por un lado, daba gracias al Señor por estos hermanos, por su crecimiento en fe, en amor y también en esperanza. Pero el domingo pasado vimos cómo él, animado por esa obra del Señor ya evidente en ellos, empieza a orar por ellos y le menciona por qué cosas él pedía por ellos. Y vimos que muchas de esas cosas, o todas, en verdad todas, son cosas que tú y yo deberíamos usar para orar también por ellas. Y espero que ya hayamos estado incluyendo estas cosas en nuestras oraciones personales. Pero hermanos y amigos, a partir del versículo 15, nuestro texto, Pablo entra en un tema teológico bien profundo. Y tiene razón un siervo de Dios al decir que, y lo pongo en mis palabras, esta es la disertación sobre cristología más profunda que se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Dicho por el apóstol Pablo a una iglesia de hermanos
que no necesariamente en su mayoría eran teólogos. Pero ¿qué llevó al apóstol Pablo a decir estas cosas? ¿Habrá visto el apóstol Pablo una oportunidad para desplegar su gran conocimiento teológico y básicamente usar estos pobres hermanos, hermanitos, sin mucho conocimiento, como una oportunidad, una plataforma para él exhibirse? No, hermanos. Como ya estudiamos al principio de esta epístola, habían herejías que se estaban difundiendo en ese entonces. Lo que podríamos llamar los protonósticos, lo que luego fueron a ser conocidos como los gnósticos. Habían enseñanzas del gnosticismo en ese contexto en el cual ellos se encontraban, y también era como un sincretismo, porque también había una mezcla de doctrinas de los judaizantes que se estaban mezclando. Había una gran confusión allí. Y estos hermanos corrían el riesgo de ser desviados de Cristo, porque esta herejía, conocida como la herejía de Colosas, les decía a ellos que por un lado Cristo era un ser creado, y por otro lado les decía que su sacrificio en la cruz, por lo tanto, no era un sacrificio suficiente, sino que necesitábamos otras cosas además de él para realmente ser aceptos delante de Dios. Herejías sumamente peligrosas. Pablo sabe de estas cosas y inspirado por el Espíritu de Dios, ahora pasa a hablar en los versículos 15 al 23 de la supremacía del Señor Jesucristo. De nuevo, no para él desplegar su gran conocimiento, sino porque urgentemente estos hermanos necesitaban tener un concepto teológico correcto sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el tema de este pasaje es la supremacía de Cristo. Y vamos a ver tres cosas en esta mañana. En primer lugar, la supremacía de Cristo evidenciada. En segundo lugar, la supremacía de Cristo en la creación. Y la supremacía de Cristo en la redención. Todo eso está ahí, como verán, de forma natural. Un punto sigue al otro, hermanos. No es nada complicado en un sentido dividirlo, pero como verán, no es nada fácil el tema, por lo cual les pido desde ahora, presten mucha atención, abran bien los ojos, porque vamos a estudiar cosas profundas, aunque dichas en la mejor manera posible, con la simpleza, la mejor simpleza que pueda usar para exponer y explicar estas verdades tan profundas en una manera clara, pero a la vez sin trivializar la profundidad del tema. Veamos en primer lugar la supremacía de Cristo evidenciada. Y esto empieza en el versículo 15, cuando dice lo siguiente. En la primera parte del versículo 15. Cuando diga 15a, 15b, 15c, que es un versículo largo, 15a la primera parte del versículo o la primera oración, 15b la parte del centro y 15c la última. 15a dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen viene del griego icon, suena como la palabra icon en inglés, y la palabra ícono que nosotros usamos en español. Y un ícono es una representación visible de algo. Y esa es la palabra que se usa aquí. Pero cuando vamos a interpretar un texto de las Escrituras, el encontrar el significado original de la palabra y lo que típicamente significa esa palabra, no necesariamente se convierte eso en una llave que nos da a entender exactamente lo que el texto dice, porque el texto también se encuentra en un contexto inmediato y un contexto general. No podemos interpretar el texto solamente basándonos en una palabra, pero si esa interpretación con esa palabra que entendemos lo que significa contradice conceptos teológicos, tenemos un problema. El problema lo tenemos nosotros al tratar de interpretar el texto. Por lo tanto, tengo que explicar un poco más. La primera vez que se usa la palabra imagen, o que se habla de imagen, ese concepto de imagen en la Biblia, ustedes muy bien saben, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice allí, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y cuando se habla de el hombre, el ser humano hecho a la imagen de Dios, se nos habla de que el hombre fue hecho con entendimiento, con racionalidad. El ser humano tiene emociones, eso refleja.
a Dios. Tiene voluntad, eso refleja a Dios también. Sentido de moralidad, tú y yo lo tenemos. La habilidad de comunicarnos, Dios es un ser que se comunica. Por eso nosotros podemos entender cuando Él nos habla, porque nos habla en nuestro propio idioma. Nos habla en una manera en que tú y yo entendemos. El hombre representa algo de lo que Dios es en una manera limitada. Cuando se habla de Cristo en el versículo 15 de nuestro texto como la imagen de Dios, fíjense que el texto, a diferencia de Génesis 1, 26 y 27, no dice que Él fue hecho a la imagen de Dios. Tampoco dice que Él tiene algo de la imagen de Dios. Lean conmigo de nuevo el versículo, miren lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Se está estableciendo una diferencia. Con esto se nos dice, hermanos y amigos, que Jesús es una representación exacta de todo lo que Dios es. Él es, mejor dicho, la representación exacta de todo lo que Dios es. ¿Y qué puede decirse de alguien que es la representación exacta de todo lo que Dios es? Que tal persona es Dios. Tal persona es Dios. Muy parecido al texto paralelo que nuestro hermano Ismael leyó durante la adoración en Hebreos 1:3 dice: Él es, Jesús, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y yo creo que esa parte de Él es la expresión exacta de su naturaleza es paralelo a nuestro texto. Él es la imagen del Dios invisible. Es lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15, en la primera parte que estamos viendo ahora, por si acaso ustedes eran como yo, en mi entendimiento de ese versículo no está hablando de la encarnación de Jesucristo. Porque cualquiera puede decir, bueno, si dice Él es la imagen del Dios invisible, es decir, ya que Jesús es visible por medio del cuerpo que tomó al hacerse hombre, Él es la representación visible del Dios invisible. Esa es como la conclusión lógica que uno hace cuando lee un pasaje así. Pero para sorpresa mía, tuve que estudiar a fondo este tema y llegar a la conclusión que muchos otros hombres de Dios sostienen, y es totalmente lo contrario. Aquí se habla de Jesús antes de su encarnación, porque decir que Jesús en su cuerpo es la representación visible del Dios invisible trae como consecuencia problemas teológicos irremediables. Tales como, por ejemplo, si Él es la representación visible de Dios, quiere decir que su cuerpo humano representa perfectamente a Dios, y no hay cuerpo humano, ni aun el de Jesús, que es limitado también. Jesús no podía estar con su cuerpo en todas las partes a la misma vez. Él se hizo hombre como tú y yo, un cuerpo real, un cuerpo limitado por el tiempo y el espacio también. De modo que decir que si interpretamos el texto de esa manera, estamos diciendo que el cuerpo de Jesús representa en todo al Dios invisible, y no hay cuerpo que pueda representar a Dios en todo. No hay un cuerpo limitado que pueda representar al Dios infinito que no tiene límite. Imposible. Imposible. En Juan 1:18, creo que el hermano lo va a proyectar, dice, y muy conocido ese texto: nadie ha visto jamás a Dios, el Dios invisible. El unigénito Dios, Jesús, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense que no dice, a Dios jamás le ha visto nadie, pero a Jesús sí lo han visto. No, Él le ha dado a conocer, porque Él da a conocer a Dios, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, no en su cuerpo material. Él da a conocer a Dios porque Él es Dios. Juan 4:24 nos dice claramente que Dios es espíritu. No hay nada material que pueda representar de forma perfecta al Dios que nadie puede ver, al Dios que es espíritu. En Isaías 31, versículo 3, miren qué dice ese texto: pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. ¿Ven cómo hace
aquí un paralelismo y hace una comparación una cosa con la otra, contrarrestando una cosa con la otra, contrarrestando a Dios con los hombres y contrarrestando a los caballos que son de carne, que son materiales, con aquel que es espíritu. Pues mi hermano, Pablo aquí nos muestra la supremacía del Señor Jesucristo, estableciendo su naturaleza como la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios, es lo que Pablo realmente nos está diciendo en Colosenses 1:15. Él es la imagen, Él es la expresión exacta, usando la palabra de Hebreos, Él es la expresión exacta de la naturaleza divina, porque Él es divino, porque Él es Dios. Pero Pablo sigue diciendo algo más en la segunda parte del versículo 15. Él es el primogénito de toda creación. Y esto se complica un poco también. Y de hecho es uno de los textos favoritos ¿de qué secta? Los testigos de Jehová. Usan ese versículo para querer probarnos que Jesucristo es creado, que Él es un ser que fue hecho. Dicen, pero no hay que explicar nada más, míralo ahí clarito en tus propios ojos. Primogénito, el primer nacido o el primero, ¿verdad? En el orden de secuencia. Entonces quiere decir que Jesús fue el primero en toda la creación, el primer ser creado. No hay más cosas que explicar, dirían ellos. Bueno, vamos a ver si es así. La palabra primogénito del griego prototokos, una palabra rara pero me gusta cómo suena. Prototokos. ¿Cuál es su significado? Sí, es verdad que significa muchas veces en las escrituras el primer nacido, o el primero en alguna secuencia, o en algún orden, o en una serie de cosas, ¿verdad? Pero si interpretamos el término prototokos únicamente de esa manera, entonces vamos a tener que aceptar lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesús fue el primer ser creado. Pero prototokos también tiene otro significado. Significa también alguien con superioridad en rango o dignidad. Ejemplo de ello. En el Salmo 89, versículo 27, esto es una profecía mesiánica. Se profetiza el Mesías. Miren cómo se habla de él. Yo también, hablando de Dios, yo también lo haré mi primogénito, coma, y ahora viene una explicación básicamente de lo que acaba de decir, el más excelso de los reyes de la tierra. Si primogénito es el primer rey de la tierra, ¿fue Jesús el primer rey de la tierra? Claro que no. Por eso el Señor nos explica lo que quiere decir al usar la palabra primogénito aquí, porque la está usando en un sentido distinto al que generalmente se usa. Lo está usando para hablar de superioridad en dignidad. Mi primogénito, coma, el más excelso de los reyes de la tierra. En Éxodo 4:22, Dios le manda decir a Faraón por medio de Moisés lo siguiente. Entonces dirás al Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. También con esto le está diciendo, el que tiene preeminencia, la nación especial para mí, la que tiene superioridad en rango y dignidad para mí, porque así la he hecho yo. En ese sentido se usa también el término primogénito. Pues la pregunta entonces, volviendo a nuestro texto, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice, después de decir que Cristo es Dios, la representación perfecta del ser de Dios, por ser Dios, después de decir que Él es Dios, nos dice que Él es el primogénito de toda creación, que es lo que está diciendo, si lo entendemos en el segundo sentido que debe entenderse la palabra prototokos. Bueno, Pablo nos está diciendo lo siguiente. Lejos de ser un ser creado, Jesucristo, por ser aquel que de forma eterna, esencial y exhaustiva es la representación exacta de Dios, por su preeminencia, Él sobrepasa todo lo creado. Y por si acaso tú dices, usted se la está inventando, vamos a ver el contexto y tú verás cómo da apoyo a esta interpretación. El contexto inmediato da apoyo a esta interpretación. Y esto nos va a llevar también al segundo punto, que es la supremacía de Cristo en la creación.
En el versículo 16, Pablo nos dice por qué él dice en el versículo 15 que Jesús es el primogénito de toda creación. Pues si le preguntáramos, Pablo, primogénito de toda creación, eso suena como si fuera el primer creado. Explícame, ¿por qué tú dices eso? Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Él no dice porque él fue el primer creado. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Pues ahora Pablo nos va a hablar de la supremacía de Jesús, ya no como Dios, por ser Dios, ahora particularmente por ser el creador. Cuando Pablo dice él es la imagen del Dios invisible, habla de la relación esencial entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Jesús es Dios, ¿verdad? Cuando nos dice que él es el primogénito de toda creación, ahora nos habla de la relación del Hijo con la creación. Él es el creador de todas las cosas. Versículo 16. En él fueron creadas todas las cosas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Pablo dice, bueno, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y para decirlo de otra manera mucho más simple, bueno, las cosas visibles y las cosas invisibles. Entre las cosas invisibles, obviamente, estamos hablando de los ángeles, los seres que son espíritu, que nadie puede ver con los ojos físicos. Y las cosas visibles, todo lo material, todo lo que hay en este universo. Esta parece ser una alusión directa a Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él ahora habla de Jesús como aquel que por él fueron creadas todas las cosas en el cielo, los cielos y en la tierra. El Jesús de Colosenses 1:16 es el Jesús de Génesis 1:1. ¿Ven cómo Pablo está hablando de la supremacía de Cristo? Elevando a Cristo por encima de la misma creación. Y ya supongo que hemos entendido que la interpretación de los testigos de Jehová de Colosenses 1:15 no es bíblica. No es bíblica. No solamente eso, sino que Pablo también aquí hace alusión a Génesis 1:28. Recuerden que allí es que dice, y los bendijo Dios y les dijo, llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y tú me dirás, ¿y dónde está eso en el texto? ¿Dónde habla el texto de que el hombre se le habría de dar dominio sobre las cosas creadas? Versículo 16, veámoslo de nuevo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, miren ahora, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. El Señor dio autoridad al hombre. Dio autoridad en muchos sentidos, entre ellos autoridad para subyugar la tierra, para dominarla, para dominar los peces, los animales, etc. Y es curioso que aquí lo que sigue hablando Pablo es de eso, de autoridades. Claro, en el mundo espiritual, hablando de diferentes rangos en el mundo angelical o diferentes rangos y de autoridad civil que hay en esta tierra. La autoridad paterna también en el hogar, materna, etc. Aquí cito al pastor Sujel Michelén, que predicó en el 2010 de esta epístola también. Y dice él, podemos decir que lo que Pablo nos está enseñando aquí es que Cristo es el arquitecto del universo. Todo cuanto existe fue creado en él, ideado por él. Aunque a diferencia de los arquitectos terrenales, Cristo no tuvo que dibujar los planos. Todas las ideas estaban claramente delineadas en su mente infinita. Fin de la cita. En él fueron creadas todas las cosas. Ese énfasis de en él, en vez de decir por él, aunque más adelante lo dice. La idea es, todo lo diseñó él, todo se diseñó en él. Él es el arquitecto de todas las cosas creadas. El Jesús que anduvo humildemente en sandalias en Belén, en Galilea, que se le ensuciaban los pies y también tenía que lavárselos, que se cansó y sintió tanta sed como para pedirle a la mujer samaritana, dame algo de beber, el que creó los océanos. Exactamente. Ese mismo fue el que hizo todo cuanto
existe. Pero Pablo añade algo muy importante. Y es que la creación completa no solo le debe su existencia al Señor Jesucristo, sino también le debe su mismo propósito al Señor Jesucristo. Versículo 16, en la última parte: todo ha sido creado por Él y para Él. Cuando hablamos de para Él, estamos hablando de propósito. Y tú y yo como seres humanos, una cosa que nos distingue a nosotros del animal, entre las tantas, es que nosotros siempre le tenemos que hallar un sentido a las cosas. Si tú ves algo por primera vez, un aparato, un artefacto, lo que sea, y nunca lo has visto, la pregunta va a ser, entre nosotros, ¿y para qué es eso? ¿Para qué es eso? Lo vamos a preguntar, ¿para qué es eso? No vamos a preguntar dónde se pone, dónde se usa, ¿para qué es? Y cuando se nos explica lo que es, uno trata de encontrarle la lógica. Si no le parece a uno que eso es para lo que dicen que es, uno dirá, qué raro. ¿Cómo una cosita tan pequeña va a lograr eso? Somos así, fuimos hechos a la imagen de Dios, hermano. Y en este texto se nos dice, ¿para qué fue que Dios hizo las ballenas, los mosquitos, que no nos gustan, los microbios, las inmensas galaxias? Dice aquí, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso es suyo y es para Él, para su gloria, para exhibir su grandeza, para que nosotros le exaltemos al contemplarlas. Eso es de Él y para Él. Todo fue creado por el Hijo de Dios y para el Hijo de Dios. Todo lo creado tiene un propósito supremo y es la gloria del Señor Jesucristo. Hay un paralelismo precioso entre Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16 y Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. No sé si se ve el... Si miren a la izquierda, el versículo 15 primero de Colosenses: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y a la derecha Juan 1, 1 al 2: en el principio existía el verbo, Jesús. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 15. Él es Dios, como dice Juan 1:1. Versículo 16 a la izquierda: porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Juan 1:3: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ven cómo la Escritura se complementa? Amén. Amén. La misma enseñanza. Y Pablo concluye su presentación de argumentos a favor de la supremacía de Cristo en la creación, dando un punto final en el versículo 17, cuando dice: y Él es antes de todas las cosas. Fíjense que el énfasis del tema, el enfoque de Pablo es Cristo, su supremacía. Además de lo que ya les he dicho, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Como si Pablo nos dijera: oigan bien, y para que no haya ninguna confusión, y para que no vayan a creer esas falsas enseñanzas que andan rondando por ahí, Él no es un ser creado, ¿no? Jesús no es un ser creado. Él no fue creado por Dios cuando Dios llamó todo a la existencia, porque Él es antes de todas las cosas. Su existencia nunca tuvo inicio. Al decirnos Él es antes de todas las cosas, está estableciendo su preexistencia. Está estableciendo que Jesús es eterno, así como el Padre y el Espíritu son eternos. Y si es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. Y Él no tan solo creó todas las cosas, Él mismo es la razón de la existencia de todas las cosas. Y no solamente eso, todas las cosas en el universo, dice Pablo, le deben su existencia a Él. Él las mantiene como están. Los millones y millones de estrellas que son bolas llenas de fuego, de combustión, constantemente explotando sin extinguirse, dice Pablo, es Jesús a quien ustedes vieron andando por ahí, que una vez hasta estuvo dibujando en tierra cuando le llevaron a una mujer acusada de adulterio. El que se durmió en una barca al punto que ni la tormenta lo despertaba porque estaba tan cansado. Ese Jesús, el que entró en un pollino de asna,
ese sol que sale todos los días, Él lo mantiene encendido. Amén. Y el universo entero también lo mantiene. Amén. En Él todas las cosas permanecen. Jesús sostiene los miles de millones de galaxias en este universo. Él sostiene los miles de millones de estrellas y planetas. Él es que mantiene la Tierra dando en su rotación constante para que nos dé las 24 horas, creo que son 23 horas y pico, para ser más exactos. Él es que mantiene la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Es el que controla las estaciones, los ciclones, terremotos, frío, calor, nieve, lluvia, granizo, todo eso el Señor Jesucristo sostiene a los más o menos 8.000 millones de habitantes que hay al día de hoy en este planeta Tierra. 8.000 millones de habitantes, con 8.000 millones de circunstancias personales y particulares, con 8.000 millones de conjuntos de sistemas gástricos, cardiovasculares, todas esas cosas, cada uno de ellos sabe quiénes son y los formó maravillosamente a cada uno en el vientre de su respectiva madre. Eso es asombroso, asombrosísimo. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Es como si Pablo dijera: ¿qué es lo que están hablando esa gente? Que Él es un ser creado. Él los creó a ellos. La misma mente que ellos usan para fomentar esa herejía y para inventarse ideas que van en contra de Cristo, fue Él que le dio esa misma mente. Y fíjense cómo Hebreos 1:3, pasaje que leyó nuestro hermano, también hace referencia al hecho de que Él sostiene todas las cosas. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Amén. Creo que sonaría mejor, porque yo creo que así la traduce también otras versiones. Él sostiene todas las cosas por medio de su poderosa palabra. Palabra que Él usó para decir: sea la luz. Acuérdense que fue por su palabra que todas las cosas fueron hechas. Bien, hemos visto la supremacía de Cristo evidenciada, la supremacía de Cristo en la creación. Veamos por último la supremacía de Cristo en la redención. La supremacía de Cristo en la redención. Pablo acaba de establecer la supremacía de Jesucristo en la creación material y espiritual. Y ahora va a hablarnos de otra creación, lo que llamamos la creación espiritual o la nueva creación, la redención. Y empieza hablándonos de Jesucristo y su relación con la iglesia, su relación con ese grupo de redimidos que están aquí sobre esta tierra. 18a dice: Él es también, además de ser Dios y además de ser el creador y sustentador de todo lo creado, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El original es tan enfático que lo que dice, si fuéramos a traducirlo para comunicar lo enfático que es él en el original, lo que diría sería: Él mismo es también la cabeza. Él mismo, como si dijera Pablo, Él y no hay otro. Él y no otro es la cabeza de la iglesia. Y el que Él sea la cabeza de la iglesia, hermanos, habla de la unión inseparable que existe entre Jesús y su iglesia. Miren cómo lo expresa de esa manera. Tu cabeza y mi cabeza están unidas al cuerpo nuestro. Y es la que dirige, es la que controla, porque el cerebro lo tenemos en la cabeza. Estamos inseparablemente conectados a nuestra cabeza. Jesús está íntimamente ligada a su iglesia. Ella es su cuerpo, como Él le llama. Por medio de su espíritu y su palabra, entonces, Él le da vigor espiritual a su iglesia. Pero cabeza de la iglesia significa otra cosa también. Significa que Él es el Señor de la iglesia. Es el que tiene la autoridad suprema en la iglesia, no ningún hombre. Jesús es el que tiene autoridad suprema en la iglesia. Por medio de su espíritu y su palabra, Él gobierna su iglesia. Y obviamente ha dado a hombres para que también ejerzan un liderazgo en la iglesia con una autoridad derivada e inferior a la suya, una autoridad
supeditada siempre a lo que su palabra dice, no para hacer y deshacer. En el versículo 18, en la segunda parte, sigue diciendo Pablo, y él, hay muchos y, ¿verdad? Y él esto, y él lo otro, y sigue abundando, y sigue abundando, y sigue abundando. Hablándonos de su supremacía. Y él es el principio. Y aquí viene otro de esa parte del versículo medio complicadita. El primogénito de entre los muertos. Otra vez la palabra prototocos. Primogénito. Bueno, ya le expliqué que no solamente significa el primero en un orden, porque si lo aplicamos de esa manera al primogénito de entre los muertos, nos vamos a encontrar con el mismo problema que nos encontráramos si pensáramos que Él es el primer creado. Si decimos que Él es el primero de entre los muertos, estamos negando que la hija de Jairo fue resucitada primero y que Lázaro fue resucitado primero que Él. Y tendríamos tremendo problema. Entonces, como eso es así, obviamente se está usando la palabra prototocos en el segundo sentido, que es el que tiene preeminencia, el que tiene superioridad con respecto a su resurrección. La resurrección de Jesús no se puede comparar con la resurrección de la hija de Jairo y la de Lázaro. ¿En qué sentido? Bueno, en un sentido la resurrección de la hija de Jairo y la de Lázaro fue una resurrección para ver muerte después. Ambos murieron después. Jesús fue resucitado para jamás ver muerte. Y también Jesús fue resucitado como el Hijo de Dios, como el Mesías, y su resurrección fue una resurrección en la que todos nosotros los creyentes fuimos representados, y Él vino a ser entonces el prototipo de nuestra resurrección. Esa es la idea. Entonces Jesús no fue el primero en resucitar. Jesús fue la primicia, tomando prestado el lenguaje de 1 Corintios 15, 20, donde Pablo allí, hablando un lenguaje del mundo de la cosecha, muy fácil de entender para aquellos hermanos que vivían en ese entonces. Pablo dice en 1 Corintios 15, 20, hablando de la resurrección de Jesús, mas ahora Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y miren cómo llama su resurrección: primicias de los que durmieron o murieron. O lo mismo, los primeros frutos de los que ya murieron. Recuerden que Dios exigía a aquellos que sembraban o tenían terrenos como parte de un ritual que manifestaba su dedicación y entrega al Señor, y que Él era dueño de todas sus cosas, que le dieran al Señor los primeros frutos, se los dedicaran a Él. Y esos primeros frutos dedicados al Señor era una representación o un simbolismo que decía: Señor, todo lo que yo poseo te pertenece a ti. Y aquí, en una manera simbólica, te lo expreso, te doy lo primero, los primeros frutos. Bueno, hermanos, cuando Jesús fue resucitado de los muertos, su resurrección marcó el inicio de la resurrección de todos los creyentes, aquellos a quienes Él representaba. La resurrección de Jesús hace que la resurrección futura de los creyentes sea algo ciertísimo y absolutamente seguro. Él resucitó, pues entonces nosotros vamos a resucitar. Si Él se hubiera quedado en la tumba y se hubiera podrido en la tumba, contrario a lo que Él mismo dijo que ocurriría, no había razón entonces para creerle. Porque los judíos pedían señales y Él le dijo: yo le voy a dar una señal a ustedes. La señal de Jonás. 3 días Él pasaría en el vientre de la tierra y luego sería resucitado. Y le dijo a ellos también: destruiste este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Y lo hizo. Su resurrección, como un profesor de teología dijo, es la inauguración de una gran cosecha de resurrecciones. Muy bien dicho. La inauguración de una gran cosecha de resurrecciones. De ahí que Pablo en el versículo 18 dice de Jesús y de su resurrección: Él es el principio, Él es las primicias, el principio de esa gloriosa cosecha compuesta de un pueblo innumerable, de gente de toda nación, de toda lengua y de toda tribu. Ahora, ¿por qué quiso Dios que fuera así? ¿Por qué Jesús
es el que crea todas las cosas. ¿Por qué Jesús es aquel que sostiene todas las cosas? ¿Por qué es hecho Él cabeza de la iglesia? ¿Por qué es hecho Él la primicia de la resurrección de todo lo que resucitarán después de Él? Pablo nos dice por qué, en la última parte del versículo 18. A fin de que Él tenga toda la primacía. Todo eso para Cristo y todo eso de Cristo. Todo lo hizo Él para que Él en todo tenga la primacía. A Cristo no acepta un segundo lugar, mucho menos un tercer lugar. Y a veces lo queremos poner en un segundo lugar. Pablo dice, no. En todo el orden creado y en la redención, número uno. Debe ser número uno para ti y para mí también. Amén. La creación es cristocéntrica. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es de Él y para Él y por Él. La redención es cristocéntrica, lograda para Él. Él será el centro de nuestra adoración en los cielos. Él será el Cordero a quien alabaremos por los siglos de los siglos. De hecho, Él tomó un cuerpo no solamente para morir en la cruz del Calvario. Si Él no tomara un cuerpo, ¿cómo le vamos a ver? Nosotros vamos a ver a Cristo con nuestros ojos. Dice en el 1 de Juan que le veremos tal como Él es. Esas manos que fueron traspasadas por los clavos y los pies también, tú y yo lo vamos a ver si estamos en Cristo. No un ser espiritual. Veremos un cuerpo glorificado, pero un cuerpo real que se puede tocar. Y Pablo concluye el tema de la supremacía de Cristo en la redención, dirigiendo nuestras mentes a aquel que tiene toda la primacía. Mira lo que dice el versículo 19. Y aquí Pablo también dice de esas cosas que pone a los eruditos y a los teólogos a darle vuelta el caco. Y a nosotros mucho más, la gente más simple. Versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Y tú me dirás, pero ¿qué de complicado tiene eso? Porque eso se parece a la palabra del capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, donde dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Se parece mucho, pero no está diciendo lo mismo. Tanto así que si miran en sus Biblias, en la versión de las Américas, en esa parte, porque agradó al Padre, en el versículo 19, porque agradó al Padre. ¿Se dan cuenta que la palabra el Padre está en cursiva? Esa eléctrica que son así, de lado. Esa es lo que, cuando en su Biblia aparezca eso quiere decir que los traductores añadieron eso para dar el sentido a la traducción. Porque si no lo añaden, puede que no se entienda. Hay cosas en el campo de la traducción que hay que añadir para dar sentido. Y eso lo añaden basándose en el contexto, en lo que se viene hablando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque originalmente lo que el texto dice es porque agradó en Él habitar a toda la plenitud. Aunque no se entiende. Pero aún añadiendo porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, no es lo mismo que dice el capítulo 2, versículo 9, donde dice claramente que toda la plenitud de la deidad o de la divinidad reside corporalmente en Él. El texto del versículo 19 en realidad no está hablando de la deidad de Cristo, hermanos. Eso es lo que muchos siervos de Dios dicen. Yo me inclino a pensar en lo mismo. ¿Por qué? El contexto nos obliga a pensar que es así. Porque ahora Pablo no está volviendo a lo del versículo 15 a hablar de su divinidad. Pablo lo que está hablando es de la suficiencia de Jesucristo como redentor de su pueblo. Acuérdense que el énfasis ahora es su supremacía en la redención. Empezó hablándonos de Él como cabeza de la iglesia. Ahora nos dice que en Él habita toda la plenitud. ¿Plenitud para qué? El versículo 20 nos dice para qué. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. El tema es la redención. Él es suficiente. En Él habita toda plenitud. ¿Plenitud para qué? ¿Suficiencia para qué? Para ser el único que puede salvar al pecador de sus pecados por medio de ese sacrificio suficiente que Él hizo en la cruz del Calvario, al cual no hay que añadirle absolutamente nada, como dicen esa gente que andan por ahí, Colosenses, no se confundan. Que ese sacrificio es perfecto, no hay que añadirle nada.
Recuérdense que Pablo está refutando falsas enseñanzas, a la vez que él se escribe una carta muy tierna a estos hermanos en Cristo. Esto lo dice él en contraposición a esas falsas enseñanzas. Es decir, el Señor Jesucristo, como el Dios hombre, es suficiente para, por medio de su sacrificio perfecto, lograr reconciliación entre Dios y el pecador. Y a las palabras del versículo 20 también han llevado a muchos estudiosos a rascarse la cabeza. ¿Por qué? Porque la primera parte del versículo suena como si estuviera diciendo que el Señor logra una reconciliación universal. Como si por medio de su muerte todo viene a estar reconciliado con Dios. Eso es lo que algunos piensan, porque dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar. Miren lo que dice: todas las cosas consigo. Todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Entonces quiere decir que todo el mundo a la larga, al final, será salvo porque su sangre los cubre a todos y todos serán reconciliados con Dios. No es lo que está diciendo, porque el resto de las escrituras refutaría tal concepto, y porque el contexto inmediato mismo nos ayudará a entender que él no está diciendo eso, porque si seguimos leyendo vamos a entender que no es lo que dice. Mira el versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Es decir, está diciendo, no. Esto se aplica a ustedes que han creído en Cristo. Esto se aplica a ustedes, creyentes individuales, que han puesto en él su confianza, y él los ha reconciliado a ustedes con su Padre, con su Creador. Claro, hay cierto sentido en que esto se podría aplicar, eso que dice Pablo, de que ha reconciliado todas las cosas consigo. ¿No será eso una referencia a lo que Romanos capítulo 8 habla, de que la creación gime y quiere ser liberada, y quiere ser redimida, en el sentido de ser liberada de la maldición que fue puesta sobre ella por causa del pecado del hombre? En ese sentido, la creación, al ser nuevos cielos nuevos y tierra nueva, será también liberada de esas cosas. Puede ser que a eso es que esté haciendo referencia este pasaje, pero el énfasis es la salvación de cada uno de ellos, que eran antes. Aquí Pablo presenta un antes y un después. Antes ustedes eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Ahora esto, ahora reconciliados con Dios, ahora reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Y no solamente eso, Pablo también habla aquí de la responsabilidad que cada creyente tiene de perseverar. ¿Dónde está eso? Véanle conmigo, oye. Pablo dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. En otras palabras, Colosenses, no se dejen llevar de esa falsa enseñanza que andan por ahí, que lo que quieren es desviarlo de Cristo. Todo esto de que yo les he dicho a ustedes, de esa sangre, de que ustedes serán presentados santos y sin mancha delante de Dios, ustedes tienen una responsabilidad también, porque el mismo Señor Jesús, que logró todas esas cosas, porque el que dijo: el que persevera hasta el fin será salvo. No porque nuestra salvación en última instancia depende de nuestra perseverancia, pero Dios ha decretado todas las cosas, que Él es soberano, pero también nos ha dado medios que debemos usar. Él nos ha dado medios que debemos usar. Pues Colosenses, todo esto es verdad por quien Él es, pero también no se olviden de su responsabilidad si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, y la esperanza. ¿A qué le recuerda estas dos cosas? Fe, esperanza. Fe, esperanza. A lo que él dijo al principio: doy gracias a Dios por la fe, el amor y la esperanza que había en ellos. Es decir, si ustedes continúan perseverando en aquellas cosas que me llevaron a dar gracias a Dios por ustedes, estas cosas se van a ver en ustedes por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, hemos visto la supremacía de Cristo evidenciada. En segundo lugar, la supremacía de Cristo en la creación y la supremacía de Cristo en la redención.
Dos aplicaciones y concluimos. Una para nosotros los creyentes y una para aquellos que no conocen al Señor. Mi hermano, a la luz de estas cosas que hemos estudiado, la gloria, majestad, supremacía, preeminencia de nuestro Salvador, te exhorto a que admires y sirvas a tu supremo Salvador Jesucristo. Admira y sirve a tu supremo Salvador Jesucristo. Este Cristo del que hemos estudiado es tu Señor y es tu Salvador. No te dejes intimidar por este mundo que se burla cada vez más de Él. No te dejes intimidar por este mundo que no quiere que te identifiques con Él, porque si no te amenazan con que se van a burlar de ti o te van a tachar como una persona que es intransigente, que condena a aquellos que son de la comunidad tal, de la comunidad tal. No te dejes intimidar por eso. Qué inmenso privilegio tú tienes de que perteneces a este Cristo. Todo lo que hemos estudiado hoy nos debe llevarnos a postrarnos en adoración ante Él. Cuán glorioso, cuán supremo es nuestro Salvador Jesucristo. Pero cuidado, hermano, que con el pasar de los años puede ir sin darte cuenta disminuyendo en ti esa admiración que le tenías a Él antes. Y por eso el Señor en su misericordia, aunque nos cueste mucho preparar un tema como este y entenderlo cuando lo escuchamos, Dios nos ha dado pasajes como estos para aumentar en nosotros ese concepto majestuoso que debe haber en nuestras mentes de nuestro glorioso Salvador. Para que tengamos pensamientos sublimes sobre Él y no pensamientos de Él como si Él fuera cualquiera, sino realmente entender quién es Él. Para formar en nuestras mentes un concepto claro de lo glorioso que nuestro Señor Jesucristo es. A la luz de lo que hemos visto, no es el digno de todo nuestro honor, hermanos. No es el digno de que tú le sirvas con todo tu ser. No se merece Él que nos dejemos de excusas y le sirvamos más fielmente. No debería también admirarlo a Él por su humildad. Al yo estudiar un tema como este, hermano, me impacta y seguro te ha impactado a ti. Porque al uno oír lo supremo que Él es, uno dice, ven acá, pero ese fue el Jesús que le lavó los pies a sus discípulos. Él andaba con tanta humildad. Eso debe llevarnos a mirar esa humildad y a pedir a Él que nos haga humilde como Él. Amén. El humilde se conformó con no tener dónde recostar su cabeza. Eso es otra manera de decir de que Él no tenía dónde vivir. Tú y yo sabemos dónde recostamos nuestra cabeza, dónde, en nuestra almohada que está encima de nuestra cama, en nuestro cuarto, en nuestra casa, donde dormimos tranquilos. Él no tenía casa. Él se conformó con su manto, su túnica, sus sandalias. Y nosotros tenemos que tener un closet de eso en que se camina por ello. No sé cómo se dice en español, walking closet. Hay closet donde se pasea, hay que darle un mapa a uno para entrar, lleno de ropa. Porque no nos conformamos con menos, porque nos creemos dignos de más. Y si ya me han alabado lo suficiente por esos zapatos, si me lo vuelvo a usar, van a decir que tengo lo mismo, van a pensar que no tengo dinero, tengo que comprarme otro, aunque no pueda, para impresionar a gente que ni me conoce, ni sabe cuánto tengo, pero hay que dar la impresión de que uno tiene. Cuán afanados estamos porque la gente piense que tenemos a veces lo que ni tenemos. Y si somos así como creyentes, uno debe preguntarse, pero ¿no debería yo ser humilde como mi Señor? Amén. ¿O es que no he andado tanto con Él que su humildad no se me ha pegado tanto? ¿O no me ha impactado al punto de yo decir, pero ¿por qué yo le doy tanta importancia a estas cosas? Él se conformó sin tener casa, Él se conformó con no tener casa, con no tener riquezas, con no tener ni la admiración de la gente. Sí, pero la gente lo miraba, lo buscaba, porque le convenía. En su gran mayoría porque le convenía. El papeo. Le convenía que le llenaran el estómago.
Le convenía que le sanaran al hijo enfermo, le convenía que le sanaran a la suegra, le convenían muchas cosas. Pero en su gran mayoría ellos no entendían quién tenían delante. Ellos no entendían que tenían al Hijo eterno de Dios hecho hombre ahí delante. No, ellos decían, pero esto no es el hijo de María, esto no es el hijo de fulano, esto no es el hijo del carpintero. Es que pensaban de él como un ser humano cualquiera. Pero él no se enfermó por eso. Su meta al humillarse, mi hermano, hasta lo sumo, fue glorificar al Padre y salvarte a ti de tu eterna condenación. Todo eso tuvo que ver contigo y conmigo. Este que es el Hijo eterno de Dios, que hizo y sostiene todas las cosas como hemos visto, no se jactaba de nada de este mundo. Pero tú y yo a veces nos jactamos. Nos jactamos. Porque un pedazo de tela le cosieron un cosito que dice marca tal. Tú ni sabes si fue que lo hicieron en un patio y le pegaron eso de atrás. Pero dice eso y tú lo pagas, porque ahí lo dice. No, eso no se cuestiona. Yo no sé si Dios me va a proveer mañana, no sé si Dios me va a sostener o va a tener misericordia de mí, pero yo confío en lo que dice esa telita ahí. Así somos nosotros, hermano. Que el Señor nos haga cada vez más humildes como nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que nos ayude a mirarle cada vez más y a servirle con un sentido mayor del inmenso privilegio que se nos ha concedido de ser siervos de aquel que tiene toda supremacía. Amén. En todo el universo entero. Me dirijo a ti que no conoces al Señor Jesucristo, aunque hay cosas aquí que se aplican a todos. El Cristo de las Escrituras es un Cristo de una supremacía inigualable. Y tú me dirás, bueno, como usted dice, el Cristo de las Escrituras, eso suena como que usted está diciendo que hay otros. Sí, hay otros. Hay otros Cristos. No el verdadero, pero los hay. Porque hay mucha gente que dice en la calle, y quizás tú mismo digas, yo creo en Cristo. A mí no hay que decirme nada de eso, no te preocupes por convencerme, yo creo en Cristo. Pero yo te pregunto, ¿en cuál Cristo tú crees? ¿En cuál? ¿En el Cristo afeminado de las pinturas y de las esculturas? ¿En el Cristo que es únicamente un ejemplo de moralidad? ¿En el Cristo de algunas predicaciones donde se le presenta a Él como un ser deprimido y fracasado porque la gente no le hace caso al pobre? ¿O es el Cristo al que se le ve únicamente como un buen maestro? Hay que aclararlo, amigos, hay que aclararlo porque el Cristo de la Biblia es un ser supremo. Amén. Como hemos visto. Supremo por ser Dios, supremo por ser el creador y sustentador del universo, y supremo también por ser el todo suficiente redentor. Él es el Cristo que a pesar de ser tan glorioso es menospreciado por la gente. El Cristo que si viniera hoy la gente gritara, no crucifícalo porque no se crucifica a nadie, ellos gritarían con todas sus fuerzas, fusílalo, acaba con él, que no me conviene lo que dice. Porque se me impone sobre la conciencia y me dice a mí que yo estoy mal y que yo voy a tener que dar cuenta por mi pecado. Y tú, mi amigo, te lo aseguro, y yo me incluyo también por nuestra naturaleza pecaminosa. Si Él viniera hoy, nos reuniríamos todos y nos uniríamos a ese coro que grita, fusílenlo. Y es porque nadie quiere que Él sea el Rey Supremo que reine sobre sus vidas. Esa es parte de nuestro pecado, no lo queremos a Él como Rey. Ese es nuestro problema principal, el problema principal que tenemos con Cristo. Si fuera que él únicamente se limitara a ser el símbolo de la Navidad, la gente lo aceptara. Si Él únicamente se limitara a quedarse como el bebecito en ese adornito debajo de los arbolitos y no creciera y se quedara así tiernecito en el pesebre, la gente no tuviera problema con Jesús. El problema es que ese bebecito creció. El problema es que ese bebecito, al crecer y hacerse hombre, se entregó en la cruz del Calvario para morir por pecadores como tú y como yo. Y no solamente eso, porque no se quedó en esa cruz, como algunos dirán, por lo menos hasta ahí déjamelo, en la cruz. Déjamelo que yo me lo pongo de adorno. No. Él no vino a hacer un adorno en un cuello.
Él resucitó de entre los muertos. Fue exaltado en gloria donde hoy reina y vendrá otra vez como el rey y como el juez de todo ser viviente, a quien tendremos que darle cuentas por nuestras vidas. Ese es el Jesús que a la gente no le gusta. Mi amigo, ese es el Jesús que tú necesitas. Amén. El que tenía que ser Dios para que su sacrificio en la cruz fuera suficiente para satisfacer la justicia perfecta de Dios a favor de pecadores. Él es el que tú necesitas. Si no lo tienes a Él como rey, tu rey es Satanás y tu Señor es tu propio corazón, tu propia persona, tu propio pecado. Y ve y pregúntale a Satanás: Satanás, ¿qué tú me entregarás cuando yo muera después de haberte servido como súbdito en este mundo? Después de haber disfrutado todos los placeres que tú me diste para cegar mi entendimiento y para que me olvide de Cristo, cuando yo muera, ¿qué me darás? ¿Qué me darás, mundo? Tú que me aplaudes cuando yo miento, tú que me aplaudes cuando me entrego a la fornicación, tú que me aplaudes cuando engaño, tú que me aplaudes por ser orgulloso, tú que me aplaudes por jactarme en mi pecado. ¿Qué tú me darás, mundo, cuando yo muera? La respuesta es nada. Culpa, condenación por tu pecado, la ira de Dios sobre ti por los siglos de los siglos. Pero Satanás dice: no, yo tengo el mismo problema que tú, muchacho. Para mí no hay esperanza, por lo menos para ti hay esperanza, para mí no la hay. Mi meta no eres tú realmente, mi meta es que Cristo no reciba gloria. Yo no quiero que resplandezca sobre ti la gloria de Cristo, por eso yo te vendo los ojos. Porque yo no quiero gloria para Él. Cuando un pecador es salvo, hay hasta gozo en los cielos por un pecador que es redimido. Yo no quiero esa gloria para Él. Yo lo detesto a Él. Yo hasta traté de que Él me adorara. Yo hasta traté de que Él cometiera idolatría y pecara. No me fue posible. No, mi amigo, no hay esperanza. Dice la Escritura que tú andas sin Dios y sin esperanza en este mundo. El diablo y el mundo y el pecado, no lo que te dan hoy, porque hoy te dan placer. Estoy hablando de qué te darán cuando partas a la eternidad. Amigo, abandona tus pecados. Amén. Vuélvete a este Cristo supremo, que es grande en misericordia, Amén. supremo en compasión, supremo en gracia. A pesar de Él ser el Rey supremo, en su amor se hizo hombre. Veló su gloria al punto tal que le veían como un vecino más, como un primo más, como un hermano más, como un vecino de barrio, como un carpintero. La gente venía: fulano, eso, arregla esta silla que está rota. Arregla, hermano. Él se humilló hasta lo sumo. Esa humillación no solo fue para su propio beneficio, fue para llegar a la cruz y representar a pecadores como tú y como yo, y recibir sobre sí el castigo que ellos merecen, para que en Él halles eterna salvación. Amén. Pues este es el mensaje de hoy, hermanos, que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas. Son sublimes, son realmente profundas, pero nos fueron reveladas para que glorifiquemos y exaltemos a nuestro Salvador. Amén. Amén.